Quiero que nos ubiquemos allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 2 y 3. Dice el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias. Honramos tu nombre en esta hora. Pedimos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, tu palabra que es inerrante, autoritativa, que es infalible, produzca en nosotros el efecto, Señor, para crecimiento, para exhortación, para consolación en nuestras vidas. Que cada palabra, Señor, cada versículo, cada palabra que hay aquí consignada por inspiración del Espíritu Santo, sirva, Señor, para que nuestras vidas crezcan y podamos, Señor, ser cada vez semejante a tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí un ejemplo de una iglesia. Recuerde que las cartas o las epístolas eran dirigidas específicamente a algunas iglesias, entre ellas la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filipos. Cada iglesia tenía necesidades específicas, tenía necesidades diferentes las unas a las otras. Pero el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que a través de estas cartas no solamente solucionaran un problema de la época, a un público objetivo, a una congregación específica, sino que esas cartas hoy nos sirven a nosotros, porque los seres humanos somos los mismos. O sea, tenemos los mismos problemas, somos pecadores, tenemos los mismos conflictos, y es muy posible que las situaciones consignadas en estas cartas hoy permanezcan vigentes, las situaciones, y sirven para edificación nuestra. Algunas generalidades acerca de ese tema. Ya vimos la introducción a la carta, ya vimos el bosquejo de la carta. Hace la última reunión vimos el versículo número 1 de cómo Pablo, Silvano y Timoteo escribieron o saludaron a la iglesia de Tesalónica, y vimos el valor de un saludo apostólico basado en la gracia y la paz a la iglesia. Hoy entonces miraremos esa celebración de la fidelidad de esa congregación. Esta carta es dirigida a una congregación o a una asamblea de creyentes que ha reconocido a Dios como Padre y a Jesucristo como el Señor de ellos. Importante eso. Han reconocido a Dios como su Padre. Es decir, están bajo la paternidad de Dios, pero también están bajo el señorío de Cristo, como dice el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de las Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que allí hay un respaldo espiritual, y de allí que ellos están fundados y cimentados en Dios Padre y en Jesús. Esta carta también nos va a mostrar algo especial, y es que consiste mayormente en consejos pastorales y exhortaciones pastorales para vivir consistentemente con los valores del reino de Dios. Recordemos que nosotros fuimos trasladados, como lo leíamos al principio, en el libro de Colosenses, verso 13 del capítulo 1. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros entonces, como ciudadanos del reino de Dios, tenemos otra forma de vivir, tenemos otro estilo de vida, tenemos otras costumbres, otros hábitos. Y esta carta escrita a los tesalonicenses precisamente nos va a dar a nosotros máximas, nos va a mostrar, nos va a instruir acerca de cómo se vive en el reino de Dios. El apóstol comienza entonces dando o haciendo una acción de gracias, una oración. Comienza este versículo 2 con una oración. Pablo generalmente oraba por las iglesias. Miren lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso 2. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pero Pablo comienza entonces, después de saludarlos, les va a mostrar a ellos, les va a decir a ellos que hay una oración de acción de gracias. La carta de Pablo sigue siendo el modelo o guarda similitud con el modelo de las cartas contemporáneas o las cartas que se escribían secularmente en ese tiempo. Se acostumbraba que cuando se escribía una carta, no me refiero a los cristianos, sino a las cartas que escribían la gente de la época, ellos acostumbraban decirle a esos destinatarios que estaban haciendo plegarias a sus dioses por ellos. Es decir, cualquiera dios que tuvieran, ellos estaban orando a sus dioses por ellos. Entonces Pablo guarda ese modelo de esa carta, diciendo que él está rogando ya no a una divinidad, a un ídolo o a una diversidad de dioses, sino que él está orando a Dios Padre y al Señor Jesucristo por ellos. Pablo y sus compañeros, miremos algunos versículos, oraban con frecuencia por todo el rebaño de Dios. Y aquí en esta epístola encontramos en estos 5 capítulos 3 oraciones que Pablo hizo en beneficio de la iglesia de Tesalónica. Mira el capítulo 1, el versículo 2 y el verso 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Allí Pablo está diciendo, estamos orando por ustedes, estamos dando gracias a Dios por ustedes, porque nos estamos acordando de la fe de ustedes, del amor de ustedes y de la esperanza de ustedes. Es decir, Pablo está orando a Dios en gratitud por lo que ellos ya han recibido. ¿En quién? En Cristo. La fe es un don de Dios, el amor ha sido derramado en sus corazones y la esperanza tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Todo eso proviene ¿de quién? De Dios. Entonces Pablo está dando gracias al Padre por todo lo que ellos han recibido de parte de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 11 de esta misma carta, mire conmigo ahí en el verso 11, Pablo vuelve y ora por esa iglesia, verso 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa es la oración de Pablo por ellos. Mire el versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro
y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Estoy orando para que el Señor complete lo que les falta a ustedes. Estoy orando ¿para qué? Para que sean afirmados sus corazones, para que ustedes sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo ahora está orando por aquello que falta en la vida de ellos. Siempre nos va a faltar algo, más fe, más mansedumbre, más templanza, y eso es lo que Pablo está haciendo. Está orando para que el Señor complete su obra que ya comenzó en ellos, pero que la ha venido perfeccionando a lo largo del tiempo. Capítulo 5, el verso 23. Aquí Pablo hace la tercera oración. Capítulo 5, el verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también ¿qué? Lo hará. Pablo está orando para que sean ¿qué? Perfeccionados. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Que todo vuestro ser, espíritu y alma sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Note usted que esas oraciones tienen que ver con la obra de Dios. Esas oraciones tienen que ver con el estado espiritual de esos creyentes. Entonces, volviendo allí al capítulo 1, el versículo 2 y 3, Pablo está haciendo la oración por esa iglesia. Es decir, Pablo está recordando siempre a esos creyentes. Lea el versículo 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hay una palabra aquí clave: siempre orando por ustedes. Y dice, sin cesar, sin cesar. Es decir, de forma que constante. No menguaban en esa solicitud. Y siempre entonces están animando a esa iglesia, diciéndoles que ellos estaban orando por ellos. Le hago una pregunta en esta noche: ¿cómo lo motiva a usted el hecho de saber que alguien está orando por usted siempre por sus necesidades? Es un estímulo. Hermano, estoy orando para que Dios le fortalezca su vida. Hermano, estoy orando para que Dios le dé más sabiduría para dirigir su familia. Hermano, estoy orando para que el Señor le restablezca su salud. Estoy orando para que usted sea una bendición en el ministerio que Dios le ha puesto. Eso estimula, eso ayuda, eso fortalece. Y eso es lo que Pablo quiere hacer aquí con ellos: alentarlos. Creo que algo muy precioso que podríamos hacer aquí nosotros es comprometernos con alguien por un tiempo corto, mediano, largo. Decirle a alguien: mira, voy a estar orando por ti y tú vas a estar orando por mí. Dime cuál es tu necesidad. Yo quiero comprometerme contigo ¿en qué? En oración, para que juntos nos ayudemos el uno al otro. Para eso estamos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, en el versículo 3, Pablo va a mostrar las tres razones fundamentales, las tres razones concretas por las que Pablo se acuerda de ellos. Lea el versículo 3 de nuevo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe. Pablo va a hablar aquí de las tres cosas fundamentales que él va a recordar en la vida de ellos. Son tres bendiciones de gracia que ellos han recibido de Dios. Y Pablo no solamente se lo dice a los tesalonicenses, esos tres elementos: fe, amor y esperanza. No solo se lo dice a los tesalonicenses,
se lo ha dicho también a otras congregaciones. Miremos, por ejemplo, en el capítulo 5 de esta misma carta de Primera de Tesalonicenses, el verso 8, vuelve y le repite a ellos el valor de estos tres dones espirituales. Capítulo 5, el verso 8. Dice el versículo 8: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí aparece. Nosotros nos hemos vestido ¿con qué? Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo está recordándoles eso, es decir, los tres dones espirituales que acompañan la vida del cristiano. Ahora, cuando le escribe a los colosenses, devuélvase un poquito allí a la carta de los colosenses, en el capítulo 1, en el verso 4, Colosenses 1:4, vuelve y habla Pablo de esos tres dones espirituales: fe, amor y esperanza, recordando que son las anclas de la vida del creyente. Versos 3, 4 y 5: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Note usted otra vez, Pablo dice que está recordando, ha oído la fe en Cristo, el amor que tienen y la esperanza que les está guardada en los cielos. Hermanos, la fe, la esperanza y el amor es lo mismo que Pablo menciona cuando escribe ¿a quién? A los Corintios. Primera de Corintios 13:13, Pablo dice: ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Pero vuelve y evoca, trae a memoria los tres fundamentos o los tres dones de gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, note usted que Pablo se refiere aquí al cumplimiento de estos tres deberes ministeriales que vienen como resultado de estas tres actitudes o dones espirituales que recibimos. Es decir, esos tres dones que recibimos, fe, amor y esperanza, están relacionados íntimamente con el versículo 9 de este mismo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Entonces, en el verso 9 y 10 encontramos una relación con esos tres dones de gracia: fe, amor y esperanza. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? A través de la obra de vuestra fe, para servir al Dios vivo y verdadero a través del trabajo de vuestro amor, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo a través de la constancia en la esperanza. Aquí hay una relación muy fuerte. Entonces miremos brevemente el primer don: la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Aquí hay varias cosas importantes. La fe no es únicamente lo que decimos. Es decir, el don que hemos recibido de fe no es solamente para contarlo, no es solamente lo que decimos, sino lo que nosotros tenemos que creer. También es lo que hacemos. O sea, la fe tiene relación con lo que creemos, pero también con lo que hacemos. Recordemos que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Es decir, la fe que hemos recibido, que hemos creído, en la que confiamos, no solamente nos ha traído un conocimiento intelectual, una confianza, sino que nos ha llevado a una acción, a hechos, a obras. Capítulo 2, el verso 22 de Santiago:
Santiago nos confirma lo que estamos diciendo. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así de que la fe debe ir sí o sí acompañada de las obras. Ahora, nosotros no somos salvos por las obras. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. El catolicismo le dijo a sus seguidores que a través de las obras ellos se salvaban. Pero la escritura dice lo contrario. Dice que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Para qué? Para que andemos en las obras que Dios ya preparó de antemano. Es decir, primero es la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe, y luego vamos a las obras. Eso aparece allí en Efesios. Vaya allí a Efesios capítulo 2, el versículo 8. Usted no es salvo por obras, usted es salvo por la gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. Dice la escritura: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora dice el versículo 10, ahora vienen las obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir entonces que usted y yo somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y habiendo sido salvos por la gracia, ahora vivimos en buenas obras. Entonces Pablo le dice a ellos: ustedes ya son salvos por la obra de vuestra fe. Es decir, no solamente creyeron, obraron. Ustedes creyeron y han obrado de acuerdo a esa fe en la que han creído. Sin duda, entonces, Pablo lo dice también a los Romanos, capítulo 1, el versículo 16 de Romanos, muestra cómo esa salvación está basada en la fe. Dice el verso 16, verso conocido: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo está diciendo: ustedes fueron salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es un don de ustedes, esto es un don de Dios. Ahora, allí mismo en Romanos capítulo 10, Pablo vuelve y confirma esa salvación por medio de la fe. Capítulo 10, el versículo 8. Dice el versículo 8: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pablo está dando gracias a Dios. Está diciendo: yo siempre doy gracias a Dios por la salvación que ustedes obtienen por medio de ¿qué? De la fe que han creído. Ese don que Dios les dio maravilloso. Hermanos, ninguno de nosotros aquí tuvo fe por instinto natural. El hombre no cree por naturaleza. El hombre es apático, indiferente a las cosas de Dios. Dios tiene que regalarle la fe salvadora para que él la tome y la ejerza y pueda recibir el don de la gracia de Dios. Es un don de Dios, no es para que nadie se gloríe. Ahora,
Pablo ahorita va a volver a mostrarnos el segundo don de gracia por el cual daba gracias por los tesalonicenses. Vuelva allí al capítulo 1 de Tesalonicenses. Y es el trabajo de vuestro amor. Vuelva allí a Primera de Tesalonicenses 1:3. Entonces da gracias por la fe salvadora. Ahora va a dar gracias por el amor, del trabajo de vuestro amor. Uno de los frutos visibles de la fe verdadera, que lleva a la salvación, es el amor. Es decir, si usted es salvo, usted ama. Es un sello. Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la carta que Juan escribe, en su gran mayoría, está mostrando el amor como evidencia de un salvado. La evidencia. Vaya a Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 10. Si ya eres salvo, entonces sí o sí tendrá que haber un creyente que ame. 2:10 de Primera de Juan. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano. Es decir, Pablo está hablando lo mismo que está hablando Juan aquí. Es que si usted es salvo, y si usted es hijo de luz, y usted permanece en la luz, entonces usted ¿qué? Ama. Mire el versículo, capítulo 3, el versículo 14 de esta misma carta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Y el versículo 16 de ese mismo capítulo dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿qué sigue de una fe salvadora? ¿Qué sigue de una fe salvadora? Un amor verdadero, un amor entrañable, un amor hacia los hermanos, un amor hacia Dios. El amor nos motiva, pero el trabajo prueba la fuerza de nuestro amor. Por eso Pablo, volvemos allá a la Primera de Tesalonicenses, dice: el trabajo de nuestro amor. En primer lugar, hermanos, el amor se trata de una obra concreta, es específico, y tiene que ver con el otro, tiene que ver con mi prójimo, tiene que ver con mis hermanos. Implica sacrificio, implica entrega, implica relación. Podríamos decir que la expresión más grande del amor y el significado más grande del amor aparece en Primera de Corintios 13. Váyanse allá, Primera de Corintios 13. Y Pablo va a mostrar de forma magistral cuál es esa característica del amor por la que da gracias por los tesalonicenses. Capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, no es maligno, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hay vanidad, no es indecoroso. El amor no busca lo suyo. Estamos en una sociedad que busca siempre ¿qué? Lo de cada uno, egoísta. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Si usted quiere dar un vistazo de las características del amor que tiene un salvado, que tiene fe salvadora, ahí están escritas en Primera de Corintios. Y esa esperanza del creyente entonces es el tercer don que hemos recibido de parte de Dios. Vuelva allí a Primera de Tesalonicenses. Pablo está diciendo entonces que da gracias a Dios por la fe que tiene, que los ha salvado. Da gracias por el amor que ha derramado en ellos, que permite que amen a Dios y a su prójimo. Y ahora dice, y por la esperanza que hay en ustedes. Lea el versículo 3, la última parte. Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 dones maravillosos por los cuales Pablo daba gracias a Dios por ellos. ¿Y la esperanza del creyente cuál es? ¿Está relacionada con qué? La esperanza que en el 2024 se gane qué cosas o pueda comprar qué. No, Pablo está hablando aquí de una esperanza específica y es la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza del creyente es inseparable de la fe. Es decir, usted tiene esperanza porque usted ha creído en algo. Y eso de creer en algo es fe. Fe en lo que Dios ha dicho. Y con base en lo que Dios ha dicho, y yo lo creo, entonces yo pongo mi confianza y mi esperanza en eso, en lo que yo creo. Por eso podemos decir que la fe tiene una relación íntima con la esperanza. Mire Romanos capítulo 5, el versículo 2. Todo es una cadena, todo es un hilo que se une y se liga una cosa con lo otro. Capítulo 5, el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe, ahí está la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí ve la relación? Que no puede haber esperanza sin fe. Usted tiene esperanza porque tiene fe. Vuelvo y leo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, ¿por qué tienes esperanza? Porque has creído. ¿Por qué el mundo anda sin esperanza? Porque no tiene la fe salvadora. Si tuvieran la fe salvadora, tendrían esperanza. Pero el mundo anda sin Dios, sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero nosotros tenemos la fe salvadora, tenemos como consecuencia el amor de Dios en nuestros corazones y por eso hoy contamos con una esperanza bienaventurada, sabiendo que hay algo más adelante que nos espera. Entonces esta esperanza no nos deja detener, no nos deja retroceder, no nos deja bajar los brazos. Es la que nos jalonea, la que nos hace ir hacia adelante siempre, porque tenemos una esperanza. Pedro le habló de eso a los creyentes. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. ¿Qué es lo que nos sostiene? La esperanza, la que nos motiva, la que nos impulsa. La esperanza, verso 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una ¿qué? Esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces la fe lo va guardando a usted para que alcance ¿qué? La esperanza futura. Si baja la fe, se va opacando la esperanza. Si la fe se va menguando, si la fe se va opacando, se va disminuyendo la fe en los dichos de Dios, entonces la esperanza se va ¿qué? Cada vez se va opacando. Por eso Pablo está insistiendo aquí. Está diciendo, hermanos, oro para que vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza sean fortalecidos. Finalmente el mismo Pedro nos insta, nos exhorta. Ve allí en 1 de Pedro 3:15. ¿Qué nos dice Pedro? Hermanos, ustedes deben estar listos para presentar defensa de la esperanza que tienen. Lea el verso 15. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está diciendo, ustedes deben estar siempre listos, preparados para presentar ¿qué? Defensa. ¿Respecto a qué? A la esperanza que ustedes tienen. Porque la gente nos dice, ¿y usted todavía está en eso? Usted no se ha salido de eso. Usted todavía sigue creyendo en lo que le dijeron hace X o Y tiempo. Y muchos se sorprenden que usted siga perseverando en la fe. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es, hermanos, estén listos para presentar defensa respecto a la esperanza que ustedes tienen. Esta carta entonces nos invita a nosotros hoy, número 1, para que revisemos nuestra fe salvadora, nuestra fe perseverante, y que nuestra fe, que es posible que crezca, porque la fe no es estática. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es como un grano de ¿qué? De mostaza, pero la fe crece. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo está su fe hoy, hermano? ¿Cómo está su confianza en los dichos de Dios? Ahora usted no puede pensar en que tiene fe ignorando las Escrituras. Nuestra fe aumenta con el conocimiento de las Escrituras. En la medida en que usted conozca las Escrituras, su fe va a ir ¿qué? Creciendo. Creciendo su fe, crece su esperanza. Creciendo su fe, crece el amor hacia Dios y hacia otros creyentes. Les invito a estar en pie en esta hora para que oremos dando gracias y hagamos la oración que Pablo hizo. Nos sumemos a esa oración. Pablo dijo entonces, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Que puedan decir de usted esto: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo estamos de fe, hermanos? ¿Cómo está tu esperanza y cómo está tu amor hacia Dios y hacia otros creyentes? Esa era la oración de Pablo, esa debe ser la oración nuestra por la iglesia Calvario, por otros creyentes y por usted mismo, orando a Dios para que usted pueda crecer en esos 3 dones de amor. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es verdadera, tu palabra nos exhorta, pero también nos anima a seguir creciendo en la fe salvadora, en la fe perseverante, en esa fe que un día hizo posible que nosotros dejáramos los ídolos, dejáramos la idolatría, dejáramos la corriente de este mundo, y nadie, absolutamente nadie nos convenció, sino que al oír tu palabra nosotros creímos a esa palabra y fuimos trasladados al reino de la luz. Pero aparte de eso, esa fe nos trajo una esperanza viva, y cada vez más esa esperanza está más cercana. Esa esperanza es firme, esa esperanza no nos avergüenza, porque esa esperanza está basada en promesas gloriosas que están en tu palabra. Gracias también, Padre, porque esa fe nos ha traído el amor tuyo a nuestros corazones y el amor hacia otros creyentes. Permite que podamos seguir creciendo en estos dones maravillosos que hemos recibido. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.